Sembrando palabras de vida, un programa traído a ti por Busco de Capacitación. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación para este día. Estamos con la presencia de Arely Jiménez, el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que bueno, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios y contenta de una vez más poder compartir este tiempo con ustedes y pues me gustaría entrar directo a poder leer Mateo 7, el libro de Mateo en la Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento y pues esta parte de el versículo 1 al versículo 6 y dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Entonces, primero me gustaría también hacernos nosotros todos una pregunta que es acerca de los recordatorios. ¿Qué cosas normalmente utilizamos para poder recordar, para poder, pues, tener bien presente las cosas que o necesitamos hacer o necesitamos en cuanto a conocimientos tener presentes? Cualquiera que sea el tipo de recordatorio, ¿qué tipos de cosas o, o acciones hacemos para recordar? Entonces, algunas de las cosas que a mí se me ocurren y quizás a ustedes también se les ocurran las mismas o aún más, es como estos papelitos que llamamos post-its o que usamos como pequeños, pequeños papeles en los que podemos anotar, podemos escribir quizás una actividad, un horario que no debemos de olvidar o que es muy necesario. O también podemos usar agendas, podemos usar, pues ya hoy en día muy común el teléfono como en nuestra agenda o recordatorios en un calendario. También a veces para recordar más bien eventos, pues podemos usar fotos o a veces pues simplemente una nota en cualquier papel es suficiente. O también tenemos las alarmas en un reloj, en el propio celular de nuevo. Y todos estos son buenos recordatorios que hoy en día nos ayudan muchísimo a que no olvidemos cosas, a que podamos ser puntuales, a que podamos ser responsables, a que podamos pues tener esa parte en nuestro carácter en la que somos reconocidos por el cumplimiento y por pues una alta responsabilidad, ¿no? Entonces todos estos recordatorios en nuestra vida diaria son muy importantes. Y esta pregunta decidí comenzar a hacerla porque tiene muchísima relación con lo que acabamos de leer en estos versículos y cómo Dios mismo, como Jesucristo en este pequeño pasaje nos está dando un recordatorio más o una manera más de poder tener presente algo que es muy necesario para todos nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, los que hemos decidido vivir bajo el gobierno de su reino y, y que, y que ahora vivimos con ese espíritu humilde que quiere sujetarse o someterse al gobierno celestial, sabiendo que es algo bueno para nuestra propia vida. Y entonces ahora como seguidores nos está hablando Jesucristo sobre esta cuestión de ver la viga primeramente en nuestro propio ojo
que una viga, si hacemos la comparación con la paja que después habla, pues una viga es mucho más grande que una paja, ¿no? Muy Pero está hablando de cómo, pues antes de ver la programa. alguna cosa pequeña en los demás, que muchas veces es mucho más fácil, primero poder ver hacia nosotros y poder ver en nuestro propio ojo o en nuestra propia vida Muy cuál es esa viga que está estorbando. Si es muy fácil ver un pequeño error en los demás, traído a ti. pues primero poder ver hacia adentro, hacia nosotros mismos, aún errores que puede haber mucho mayores, ¿no? Capacitación. Tu Entonces, muy importante. ¿cómo es que esto es un recordatorio? Es un recordatorio porque Traído a ti. lo que nos está mostrando aquí Jesús es que la paja que está en el ojo de nuestro hermano, o ese error, esa falta, eso que no nos gusta del otro, está ahí o em, Tu palabra. debería ser percibida por nosotros como más bien un recordatorio para poder ver hacia nosotros mismos cuál es esa viga que está dentro de nuestro propio ojo, de nuestra propia vida. Es Entonces es un recordatorio que Jesucristo también nos anima a poder tener, así como tenemos agendas, así como tenemos notas, así como tenemos alarmas, pues este es otra manera de recordar algo súper vital e importante, que es no juzgar a los demás y más bien utilizar la falla o la falta del otro como recordatorio para nosotros mismos poder examinar nuestra propia vida y examinar qué cosas puede haber aún muy mayores o peores, por decirlo de alguna manera, que lo que estamos percibiendo o identificando en la otra persona, porque es mucho más fácil a veces identificar la falta del otro porque nos ofende, porque nos afecta o porque es no nos parece, pero nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos hay faltas todavía aún mayores que estamos pasando por alto y que no estamos permitiendo que aún Dios trate con ellas y que podamos seguir siendo transformados y conformados de acuerdo al carácter de Jesucristo, que al final esa es la meta de poder seguir a Jesucristo, que podamos alcanzar ese estándar de vida aún mayor con el cual pues solamente Jesucristo lo pudo haber alcanzado porque Él es el Hijo de Dios y ahora nosotros podemos alcanzarlo gracias a Él, pero no por nuestras propias medios o nuestras propias maneras. Entonces, si nosotros identificamos en otra persona y nos es fácil criticar quizás que esa persona no administra bien sus recursos o esa persona se dice cristiano pero no hace ciertas cosas o no es tan amable como yo quizás o criticar a la familia de otra persona porque no está de acuerdo a nuestras expectativas o a lo que nosotros consideramos como bueno y correcto o criticar la situación ajena que está pasando a alguien más, el carácter de alguien más en el trabajo o en nuestra propia casa, porque es un carácter por cúspide. que es muy fuerte o que es diferente al nuestro y entonces ahí incomoda también. O también aún a veces molestarnos cuando las demás personas no cumplen con nuestra expectativa. Todo eso es ver la paja en el ojo de la otra persona. Pero aquí la invitación otra vez es Jesucristo diciéndonos mejor utilizar ese tipo De vida. Un de programa faltas de la otra persona, de ofensas de la otra persona para que para nosotros sea un recordatorio, en vez de que sea un medio para criticar y para dividir y para muy juzgar a los demás, que más bien sea un medio para recordarnos a nosotros nuestra propia condición en la que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo, porque si no, es muy fácil que vivamos en esas mismas fallas, quizás no igual a las de el otro que nos molesta, quizás nosotros sí somos buenos administradores de nuestros recursos y el otro no, pero tenemos otras fallas. Entonces, muy importante que antes de podernos poner en este papel de juez, muy pues la enseñanza que Jesucristo nos quería dar es poder programa traído a ti. primeramente permitir ese examen en nosotros y reconocer que así como la otra persona falla, nosotros también, y lo único que nos puede salvar de esa situación o rescatar o transformar es Jesucristo. Traído a ti. No hay otra manera porque nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia opinión, pues fallamos. Entonces, pues este es un primer recordatorio que
o una primera herramienta que Jesucristo les estaba dando a sus seguidores y hoy nos da a nosotros, que es no juzgar y más bien usar esa falta como un recordatorio para nosotros. Entonces ya tenemos otro medio de recordatorio, además de los que mencioné al principio. No solo está la agenda, no solo está el teléfono, no solo están las alarmas, sino que también está la vida de las personas que nos rodean, como recordatorio también para poder hacer un examen nosotros mismos de qué áreas de nuestra vida todavía necesitamos crecer, madurar, mejorar, y solamente es a través de Jesucristo. Y vamos a ver un ejemplo muy relacionado con esta situación en la propia palabra de Dios, que es en segunda de Samuel 12 con la vida del rey David. Em, Casi todos alguna vez hemos escuchado hablar acerca de este rey de Israel, que fue pues de los mayores y más reconocidos, y pues situarnos en ese momento de su vida en el que eh, él toma una mujer que no era su esposa como su esposa y además decide matar al esposo de esta mujer llamada Betsabé para que él pudiera quedarse con ella y además pues iba a tener un hijo con ella. Entonces movió, hizo y deshizo en la situación para que pudiera acomodarse de acuerdo a lo que David, este rey, quería para él, para su hijo, para Betsabé como ahora su esposa. Y entonces el Señor, dice la Biblia, Dios mismo manda a un profeta a confrontarlo, pero lo hace a través de una historia. Y entonces vaya a leer qué fue lo que le dijo este profeta llamado Natán a David cuando quería confrontarlo sobre esta falta, sobre este pecado, sobre esta situación que no era correcta delante de Dios. Y le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Y entonces dice David que dice la Biblia que David, el rey, se puso furioso de escuchar que pues ese hombre había abusado de cierta manera del hombre pobre al quitarle la única oveja que tenía. Y entonces, muy enojado, él juró que iba a dar muerte al hombre que hubiera hecho tal cosa y que tenía que restituir 4 veces lo que había robado. Y entonces cuando David se expresa de esa manera tan enojada de escuchar que otro hombre había hecho tal, pues tal falta o había robado de esa manera, había sido egoísta y había robado lo que no era suyo, entonces el profeta le dijo, pues ese hombre no es cualquier hombre, ese hombre eres tú. Y eso fue lo que tú hiciste al haber matado al esposo de Betsabé, de la mujer que ahora, tú vas a tomar como esposa, y tú fuiste el que, aunque Dios te ha dado todo, aunque Dios te ya le había dado una esposa, aunque Dios le había llenado de bendiciones a David, de todos modos él decidió, pues, tomar la esposa de Urías, que se llamaba el hombre al que mató, y pues cometió este esta manera de robar lo que no era suyo, de tomar lo que no era suyo, ¿no? Y además, eh, pues adulterar y pues cayó en esta situación en la que él sabía que, él había pecado, ¿no? Y a partir de ahí David se arrepiente y pues vienen consecuencias a partir de esas decisiones que tomó David, pero el punto aquí es que cuando a David se le presentó la situación como que había sido otro hombre, le fue muy fácil identificar la falta y molestarse y afligirse, pero cuando se le dijo que era él, pues hasta ese momento fue que
em, que pudo reconocer en realidad su propia falta, porque ya había hecho varias acciones en las que él no estaba reconociendo que estaba haciendo En Facebook, lo, lo que no era correcto delante de Dios y lo que ofendía, comprando y además lo que ofendía primeramente a Dios, pero también a las personas que estaban involucradas. Entonces, pues es un ejemplo muy claro también en cómo es fácil muchas veces identificar el error, la falta, el pecado de los demás, pero en nosotros mismos, pues no siempre es tan fácil y no siempre estamos tan atentos como lo estamos a los demás, pero esa es pues la enseñanza que Jesucristo hacía énfasis en estos versículos en el que nuestra manera de vivir pueda ser, programa lejos de estar atentos primeramente a lo que hacen o no hacen los demás, primero poder considerar hacia nosotros mismos de capacitación. cuál es nuestra condición delante de Dios y qué Palabras de quizás programa actitudes o situaciones en nuestra vida en realidad están muy lejos de agradar a Dios y de vivir dentro de ese propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, pues esa es la primera enseñanza de que en estos versículos podemos ver. Y luego seguimos en Mateo 7, Jesús sigue enseñando a sus seguidores, a sus discípulos, y de capa- como consecuencia, también más gente se acercaba a escucharlo, pero Jesucristo específicamente se estaba dirigiendo a las personas que le seguían, que lo reconocían como el Hijo de Dios y que reconocían que como tenían una necesidad de Él en su vida. Y opinión, entonces les continúa diciendo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca encuentra, y al que llama se le abre. Facebook, ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le opinión, da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Y está hablando de cómo em, como pues primeramente Dios es ese Padre que está atento a nosotros, que no nos abandona y que Él conoce las necesidades que nosotros como sus hijos tenemos. Y entonces está hablando de pedir como sus hijos, de buscar a Dios como sus hijos y de llamarle y que vamos a ver una respuesta de parte de Él, porque si Él es nuestro Padre, entonces definitivamente un padre no se queda sin responder a su hijo, a menos que haya alguna situación pues no común, pero el corazón que Dios le da a los padres es de respuesta hacia sus hijos, ¿no? En ese amor, en esa relación de capa- que Él ha dispuesto entre padres e hijos. Entonces, palabras de vida. esto es una cuestión muy importante porque lo podemos ir conectando con diferentes Facebook, como versículos y pasajes dentro de la propia Biblia en el que nos deja aún más clara esta parte de cómo es necesario pedir, cómo es necesario buscar a Dios y cómo es necesario llamarle, porque no es simplemente pedirle, bueno, como soy su hijo, pues le voy a pedir que palabras de vida. esa persona que me incomoda o que no me es tan grato, el día de mañana ya no la vea nunca más. Búscanos en Y pues no ese es el tipo de petición al que se refiere. Entonces vamos a leer Santiago 4 a partir del versículo 2 al 4 y dice, programa. pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Búscanos en Entonces aquí estamos viendo cómo es un pedir específico en el que es importante y Dios está atento también a las intenciones con lo cual estamos pidiendo y además no es simplemente pedir para nuestros propios placeres, porque muchas veces nuestros deseos y nuestros gustos y nuestras intenciones no están palabras de vida. completamente alineados con el deseo de Dios para nosotros. Y entonces, como buen padre, Él no nos va a dar algo que Él sabe que va a ser
al contrario, dañino para nosotros y que nos puede más bien llevar a esta parte de estar en una amistad con el mundo, que al final nos va a llevar a perder nuestra vida, a perder nuestra alma y a perder esa eternidad delante de Dios, que ese es el deseo de Él para nosotros. Y luego en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Aquí pone una condicionante para pedir y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, nosotros vamos a aprender a pedir lo que es bueno y lo que Dios también anhela para nosotros cuando permanecemos en Él y cuando permanecemos en su palabra. Solo de esa manera es que aprendemos a pedir lo que es bueno y necesario para nosotros y no solamente en nuestros propios placeres y deleites que muchas veces, como decíamos, pues nos pueden llevar más bien a alejarnos del propósito eterno por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra, ¿no? Y en primera de Juan 3:22 dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí también dice, porque es que lo que pedimos lo recibimos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, o sea, somos obedientes a su palabra, permanecemos en lo que Él nos ha dicho, permanecemos en su amor y de esa misma manera amamos a otros y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay una condicionante, hay un resultado de poder pedir y poder recibir. Y entonces también en primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces también está hablando de poder pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es, que Él sabe mejor qué es lo que nos conviene. Él sí tiene la figura completa, el cuadro completo, y nosotros a veces simplemente alcanzamos a ver una perspectiva muy corta. Y entonces por eso es que aunque a veces parece que pedimos cosas buenas, en realidad son con una perspectiva muy corta si solamente consideramos nuestro propio parecer y no consideramos cuál es la voluntad de Dios. Y también en Mateo 6:33 dice, mas busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces está hablando de qué es lo que buscamos. No buscamos cualquier cosa, no buscamos simplemente pues una carrera exitosa, una familia completa o lo que sea que nos podamos imaginar, por más que sean buenos deseos. Lo que aquí está poniendo como una prioridad es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás entonces va a poder ser añadido. Entonces está hablando pues de dónde están también nuestras prioridades y de acuerdo a eso pedir, de acuerdo a eso buscar, de acuerdo a eso llamar. No simplemente considerando nuestra propia opinión. Por eso es que es un resultado de ser seguidor de Jesucristo, porque cuando somos seguidores de Jesucristo, entonces nuestra prioridad es buscarle a Él, reconociendo que es nuestra necesidad principal. Y luego todo lo demás podemos ir viendo cómo Dios va acomodando y poniendo las cosas en su tiempo y a su manera, aunque a veces no la alcanzamos a comprender, pero él que tiene una perspectiva mucho mayor, pues él sí alcanza a ver la trascendencia y el impacto que tiene más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver en nuestra mente a veces muy finita y muy corta, nuestra perspectiva que es muy corta. Y entonces después, en el capítulo 7 de Mateo, leemos 2 versículos más, el 13 y el 14, que dicen, eh, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces, todos estos versículos en Mateo 7 están muy relacionados, primero porque es una misma enseñanza que está dando Jesucristo a sus seguidores, y segundo porque todo esto engloba
la manera de vida, la manera de vivir en la que ahora somos llamados nosotros como seguidores de Jesucristo, en la que quizás no siempre es fácil, esa parte de con la que empezamos de no juzgar a otros, de no vivir viendo o criticando lo que los demás hacen sin ver lo que nosotros mismos quizás estamos fallando. No es una cuestión sencilla y no es tan fácil de identificar como lo veíamos, pero es esta cuestión de vivir más allá, de no conformarnos simplemente a lo que, pues, es común. Bueno, me hizo, pues, me molesto, o no hizo, pues, también me molesto porque habíamos quedado en otra cosa, sino que más bien podamos vivir más allá en ese amor, en esa compasión y primeramente, eh, buscando a Dios sobre todas las cosas, como veíamos también en esta parte de pedir, de buscar, de llamar, pues también no es de acuerdo simplemente a lo que nosotros mismos podemos opinar o pensar, sino es primeramente poniendo como base cuál es la voluntad de Dios y poner su perspectiva por encima de la nuestra y poner su consejo sobre el nuestro, sobre nuestra propia opinión. Y entonces en estos 2 versículos está hablando de cómo es esa vida y de cómo, lo ejemplifica con la puerta estrecha y el camino angosto. Y por eso también, decidí ponerle como tema en este día, este tiempo, el camino angosto, porque realmente todas estas enseñanzas que Jesucristo viene dando en estos capítulos y que sigue todavía, en los siguientes, es sobre cómo es esta vida, en la que diariamente se vive en esa puerta estrecha, en ese camino angosto, que no solamente es un día y ya la hice, como ayer amé a mi enemigo o ayer perdoné al que me ofendió, sino que es un continuo. Un camino implica una acción de continuo, implica ir caminando, ir avanzando y no solamente quedarse en un lugar, en un evento y decir, pues ya la hice, sino que es una cuestión diaria, es una cuestión de vida diaria. Entonces, este reino de Jesucristo es una manera todavía, se podría decir, o se podría ver como una manera más estricta y una exigencia mucho mayor que simplemente, pues, la manera antigua de vivir, cuando alguien no conoce de Dios, cuando alguien no le ha reconocido como su Señor y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eh, pues quizás hay, el estándar de la cultura y de la sociedad son diferentes a los estándares de de la vida que Dios tiene para nosotros dentro de este reino. Pero la cuestión es que esta puerta estrecha o este camino angosto no solamente afecta a una conducta exterior, como muchas veces quizás podemos ser enseñados por la sociedad a cambiar ciertas conductas exteriores, pero también esta puerta estrecha y este camino angosto lleva a poder, identificar los motivos interiores y que ese viejo hombre, esa persona que antes era egoísta, que cuando no conocíamos de Dios, que se aferraba a sus propios conceptos humanos y que buscaba la gloria de este mundo, ahora queda excluido y solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios, eh, queda como el fundamento de nuestras vidas, y eso, cuando vivimos de esa manera, es que podemos entrar por esa puerta estrecha. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y vivimos para Él, buscándole a Él, buscándole agradar a Él, eso es entrar por la puerta estrecha. Pero una vez que entramos, es necesario seguir en ese camino. Por eso habla de una puerta y de un camino. Se entra por esa puerta, pero también se sigue caminando hasta el día en que, pues, Dios nos llame delante de Él y seguiremos caminando con Él. Entonces, el pueblo que ha aceptado vivir dentro de este reino de Jesucristo, necesitamos primeramente entrar por esa puerta, seguir andando por ese camino, porque entrar por la puerta es sencillamente empezar a andar en el camino, pero el camino abarca toda la vida. Entonces no es cuestión solamente de un momento, de un día, de un evento, sino es cuestión diaria hasta que Cristo nos llame. Y entonces esa es la importancia de poder vivir de acuerdo a cada una
de estas lecciones que Jesucristo nos deja en este día, que es sobre el no juzgar, el sobre recordar más bien que la falla del otro me ayuda a ver la mía primeramente y de poder desear y pedir de acuerdo al deseo de Dios para mi vida y de acuerdo a su voluntad. Y el poder permanecer dentro de este estilo de vida, dentro de este camino, y no simplemente, pues, conformar con un día a la semana quizás vivir así, o un día al mes, pues, esforzarme por hacer las cosas bien, sino que más bien podamos entrar en esta puerta y permanecer en este camino, en la vida que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros y cumplir con ese propósito. Pero primeramente, el énfasis otra vez es poder ser seguidores de Jesucristo y poder reconocer que necesitamos de Él, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces, esa es la primera invitación. Y la segunda, si nosotros ya somos seguidores de Jesucristo, pues que podamos permanecer en ese camino que aunque puede ser estrecho, aunque puede ser quizás estricto y exigente, en realidad es el único camino que nos puede llevar a la vida plena. Y en realidad es el único que nos lleva a cumplir con el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Entonces, pues esa es la lección, la enseñanza que en este día podemos considerar y reflexionar sobre si nosotros estamos caminando sobre ese camino estrecho, sobre si hemos entrado en esa puerta que es angosta o si nos estamos conformando quizás con un camino más sencillo, pero que el final es perdición, el final es muerte y pues ese no es el deseo que Dios tiene para nosotros. Entonces, eh, poder considerarlo en nuestra propia vida y pues con eso concluiría en este día y recordarles que el día de mañana pues pueden seguir sintonizando este mismo segmento a las 9:30 de la mañana y en general pues seguir sintonizando esta radio y estamos convencidos de que Dios tiene algo especial y nuevo para cada uno de ustedes. Saludos a todos.